Ser podcast. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Está usted intentando seducirme. Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La ventana del cine, con Carlos Marañón. En los estudios de Radio Coruña, Carlos Marañón, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos, muy bien. ¿Vas a seguir el partido de esta noche, tú que eres tan futbolero? Pues sí, claro, qué remedio. Sí, estás igual que seguimos ayer. Pues sí, es que hay fútbol todos los días, Marta, ¿qué te voy a contar? Y tú no te lo pierdes, ¿no? A mí me gusta. Sea Semana Santa o fiestas de guardar. Bueno, pues ahora mismo hay fútbol, pero también hay mucho cine, porque de hecho además los estrenos se adelantan a hoy, ¿no? Eso es. Esta Miércoles semana, Santo. sí. Ahora mismo en cartelera hay una película que está arrasando, iba a decir en España, pero en realidad en todo el mundo. Se trata de una película de Minecraft, es la adaptación al cine de uno de los videojuegos más populares. Se desarrolla en el mundo del videojuego y cuenta la historia de 4 inadaptados que tienen que aprender a trabajar juntos cuando se ven arrastrados a un misterioso portal de otro mundo que se alimenta de la imaginación. I am Steve. As a child, I yearned for the mines, but something always got in the way. Go on, get out of here! Es el tráiler en versión original y en doblado. ¡Tranquilos! Voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de agua. ¡Agua va! En la superficie. ¡Wow! El título no deja lugar a dudas, está basada en el videojuego Minecraft y está siendo un exitazo. Está arrasando, sí. Yo creo haber leído que es el estreno de animación más taquillero de la historia, que no significa que luego sea la película de animación más taquillera, porque luego ahí tiene un recorrido, pero digamos es el lanzamiento más exitoso por delante de Mario Bros, la película. ¿Sí? Y yo tengo que decir que a mí me sorprende mucho. Entiendo que tenga su fandom porque el videojuego, por supuesto, es muy popular, todo el mundo lo conoce, la gente, los que son fans son muy seguidores, pero a mí me sorprende porque no me parece una película. O sea, escucho el I Just Can't Get Enough de Depeche Mode y entonces ya, quizá ya empatamos, pero a mí la película no me convence nada, no me ha convencido nada. Fíjate que tiene un aire, porque además también está Jack Black, a las películas de Jumanji, o sea, que a las dos de Jumanji modernas, que están basadas a su vez en la clásica de los años 90 y son muchísimo más divertidas, muchísimo mejores. Esta película a mí me deja frío completamente, pero parece ser que está funcionando muy bien y yo no voy a ser el que... No, nos alegramos por eso muchísimo. Exacto, claro. Vamos, es una maravilla que haya gente, además gente joven, que va al cine, llamada, digamos, por su afición al videojuego y que salga contenta, por supuesto. Una maravilla. El director Jared Hess no le conozco. No, ha hecho comedias, ha hecho series, hizo una película hace muchos años que se llama Napoleon Dynamite, que es una comedia que descubrió a un nuevo talento que luego se perdió, o sea que digamos que tampoco, que era Jon Heder, que es este chico así con cara de nerd, digamos, era un nerd en potencia, Napoleon Dynamite, pero luego sí es verdad que yo también le había perdido la pista, pero bueno, la verdad que pues mira, que su royalty se lo va a encontrar. Ya ves. Oye, habláis en Cinemanía mucho de versiones de videojuegos en el número de abril, ¿no? Porque habláis de Minecraft,
Minecraft, la Eso película, es. The Last of Us también. Claro, The Last of Us, que pasa por ser la serie que lanza ahora su segunda temporada, mucho zombie, también está basada en un videojuego y fíjate que es curioso porque el aire de la serie no remite a videojuego. A mí me gustan esos juegos, digamos, esos juegos entre videojuego y película, con perdón de la palabra, en el que no necesariamente haya obviedad, ¿no? En el caso de Minecraft es muy obvio que es el videojuego, porque obviamente también hay animación, ¿no? Es una película en animación y imagen real, pero a mí estos juegos en los que, digamos, remite lejanamente, como pasa a veces con los cómics, ¿no? Películas que no, esto está referido a un cómic, esta es una versión de un cómic, pero tú dices, uy, pues si no hay ningún elemento, digamos, de animación, a mí esos juegos sí que me van, y sí, es un mes y viene bastante animación, digamos, viene bastante propuesta que viene de videojuegos, es la ley de la juventud ahora mismo, claro, o sea que nos toca. Bueno, pues venga, del exitazo de Minecraft a uno de los estrenos de esta semana, creo que ya has podido ver la nueva película bélica de Alex Garland. Eso es, Warfare. Eso es. Warfare, tiempo de guerra, cuenta la historia real de un pelotón del Navy SEALs estadounidense que se quedan atrapados durante la batalla de Ramadi en 2006 en la guerra de Irak. How's it going? Going well. That's that new guy energy. La versión original. ¿Qué? ¿Cómo va? Mira, doblada. Pues bien. Vale. ¿Esa es la energía del novato? Ahí está otra vez. Ya van 4 veces, joder. ¿Mirando o sondeando? Mirando, con clara intención de sondear. Alfa 2, empieza a haber movimiento hacia nuestra posición. ¿Qué tal esta película, Carlos? Pues mira, Alex Garland es un director que merece siempre la pena, merece tenerle muy en cuenta, fijarse en todo lo que hace, viene un poco de la ciencia ficción comercial, Aniquilación, Ex Machina, hace año y pico sacó Civil War, que estuvo nominada al Oscar, que era una película muy interesante, ya más rama política, es verdad que era una guerra civil en Estados Unidos, pero sí que tenía un componente político, y esta vez se ha aliado con Ray Mendoza, que es un chico que estuvo en los Navies, en los Marines, en esta operación que cuenta la película y que ya trabajó como asesor militar, digamos, en Civil War, y juntos han codirigido una película bélica, pero una película bélica, ¿cómo te diría?, tan realista que no es que aburra, porque la película no aburre, la película es muy entretenida, pero digamos que lleva la guerra a lo que probablemente sea hoy un tipo de guerra que nosotros desconocemos más, y es una guerra prácticamente en la que no están cerca los combatientes, digamos, no hay cuerpo a cuerpo, es todo casi más técnico, digital, por ordenador. Es casi como que los soldados son casi más informáticos, obreros, mecánicos. Es una cosa un poco extraña. Ahora, es una película desoladora, sin héroes, es una película que aguanta fenomenal, pero no tiene nada que ver, digamos, por separarlo un poco de otras películas bélicas de últimamente, que a mí son las que más me han gustado. Por ejemplo, Dunkerque de Christopher Nolan o 1917 de Sam Mendes. Es verdad que son de guerras, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y esta es la Guerra de Irak. Quizá por eso tiene que tener su perfil propio, ¿no? Quizá remite más a Black Hawk Derribado, que era de Ridley Scott, que también eran los americanos en un momento en una emboscada en Somalia, o a las películas de Catherine Bigelow, te acordarás de En Tierra Hostil, que eran unos desactivadores de bombas. Sí. Es más ese estilo de guerra, Atrapados, una guerra de guerrillas, pero también muy digital. Ahora, la película aguanta muy bien. Eso pero está basada en la historia de este Ray Mendoza, de este asesor militar. Está basada en su historia real, él estuvo allí, digamos, y nos lo cuenta. Eso le impactó a Alex Garland y por eso decidió hacerlo así. Y por supuesto, yo creo que desde ese punto de vista de un tipo que estuvo allí y que sabe lo que es, obviamente ser heroico
tratar de traernos un mensaje como muy heroico, la verdad que no pega. La verdad que la película impacta, impacta por su sequedad y eso no la hace en absoluto aburrida. No quiero que la gente no vaya por eso. Pero ¿Y sí el reparto quién defiende los personajes? Pues es que son todos muy jovencitos, son todos actores muy jovencitos que probablemente es un poco al estilo, yo me acuerdo de la serie Band of Brothers o de Pacific que hizo Spielberg, que eran todos chavalitos que luego se han convertido en grandes actores. A mí el que más me llama la atención, que ya me lo llamaba su padre, es el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, que ya hizo la precuela de Los Soprano en el cine, que no funcionó muy bien esa peli, pero aquí está, y está bien también. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos al siguiente estreno, el de una de espionaje, ¿no? Confidential Black Bag. And where down we go, 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 where down we go, 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 so where down we go, go. A ver, esta película Confidencial se centra en el agente de inteligencia George Woodhouse, se llama, que debe investigar a su propia esposa, que es sospechosa de haber traicionado ni más ni menos que a Estados Unidos. Black bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is hell. ¿A dónde vas? Black bag. Claro. Preguntaste cómo funciona estar con alguien en este negocio. Así funciona. Pues el punto de partida pinta bien. Y los dos personajes que estamos escuchando son nada más y nada menos que Michael Fassbender y Cate Blanchett, o sea que son dos sensacionales actores, dirigidos por un no menos sensacional Steven Soderbergh, que yo creo que es un director que, bueno, ya porque lleva tantos años, yo es que ya casi lo recuerdo de aquella gran Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que fue una película que rompió con el cine independiente en el año ya 89 en el Festival de Cannes. Es uno de esos moteros tranquilos, toros salvajes que cambiaron el cine con el indie. Y que ha seguido haciendo cine sin parar, casi a ritmo de película por año, y que todas sus películas tienen algo. Fíjate, yo te diría, Marta, si esta película fuera una serie, todo el mundo estaría ahora diciendo que tenemos que ver esta serie. Sí, ¿no? Sí. Como es una película, es un largometraje, es clásica, es elegante, es irónica, es divertida también. Bueno, pasa por ser una película más para un público adulto, que no tiene el gancho que puede tener lo que hemos comentado, la película de Minecraft, y que sin embargo te diré que es un peliculón. Es un peliculón que pasa inadvertido, porque es que este tipo de cine cada vez más pasa inadvertido, y si no estamos un poco los críticos ahí para llamar la atención y decir, oye, cada vez que Soderbergh estrena una película merece mucho la pena. Bueno, vamos a decir que Soderbergh es, para empezar, el de Ocean's Eleven, el de Traffic, el de Erin Brockovich, el de Un romance muy peligroso, el de Solaris, es que hasta el de la mejor película sobre una pandemia, que se llamaba Contagio, que era antes de la pandemia y que todos acudimos a ella cuando llegó la pandemia para decir, mira, ¿dónde el cine ha retratado la pandemia? Pues Steven Soderbergh. Y que cada película que hace la toma desde un punto de vista diferente, con mucho sentido del humor, pero en este caso no es una comedia como si sería Ocean's Eleven o La suerte de los Logan, que son algunas de sus últimas películas. Esta sí que es más elegante y sí que tiene más ironía que humor, pero ya te digo que está a una altura muy buena, y con estos intérpretes. Está también Pierce Brosnan. Está Pierce Brosnan, que hace un poco el contrapapel, el, vamos a decir, villano, pero ahí está con su presencia también, sí. Steven Soderbergh, por eso lo digo, porque es que hace 2 meses estrenó otra película de terror que también estaba muy bien y que, bueno, pues no ha funcionado mucho en taquilla. Él va estrenando películas que son películas muy decentes, muy buenas, y se van quedando ahí. Es una pena. Bueno, pero para eso es lo que tú dices, el Avisamos. papel de exactamente. Pues planazo para ver Confidencial, que se va a estrenar... No, ya está en cines. Otra que está en cines, Los Pecadores. Es una película ambientada en los años 30, cuenta la vuelta a casa de 2 hermanos gemelos que se han hecho ricos haciendo de gángsters en Chicago, y en un pueblo de Mississippi montan un club de blues para la comunidad negra,
pero se enfrentan a un mal desconocido. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Hemos estado fuera mucho tiempo, pero hemos vuelto. ¿Sois gemelos? No, primos. Hay leyendas que hablan ¿Qué género estamos hablando aquí? ¿Esto es terror? Pues es un terror thriller, pero a la vez tiene un componente dramático, tiene una parte histórica que son esos años 30 de la Gran Depresión, los chavales que vuelven a su casa, los jóvenes que vuelven a su casa, o no tan jóvenes, que vuelven a su pueblo y, bueno, mucha pobreza en Estados Unidos. Un poco, en ese punto de vista, es una versión negra de eso, de la Gran Depresión, ¿no? Con personajes negros. Estamos más acostumbrados a verlo en personajes blancos en el cine incluso de los años 30 y 40, ¿no? Y aquí esa parte me parece muy interesante. Y es una película que con Michael B. Jordan, que es el actor, la gente lo recordará porque es el actor de Creed, es el heredero de la saga Rocky, digamos, el hijo de Apollo Creed, que es un actor que tiene un tirón en taquilla, en España además, muy potente. A mí me sorprende porque, bueno, no es Eddie Murphy, digamos, que no es un cómico con mucho carisma, es más bien un actor de rostro y de mirada penetrante, ¿no? Y obviamente boxeador. También estaba en Black Panther, y el director de esas dos, tanto de Creed como de Black Panther, Ryan Coogler, es el director de esta peli, que está muy bien. Tenemos hoy mucho cine comercial, digamos, mucho cine para todos los públicos, que además tiene un componente, en el caso de Warfare, pues un componente, digamos, político, en el caso de Confidencial un componente más actoral, más de elegancia, de dirección, y aquí tenemos una película que es entretenidísima, que es terror, thriller, lo que se encuentran, bueno, uno si mira el cine de terror actual, los seres que uno se puede encontrar, enseguida se dará cuenta de que pueden encontrarse estos dos chavales, estos dos chicos que vuelven a su pueblo, pero la verdad que está muy bien, está muy, muy entretenida. Qué bien, pues Los Pecadores. Otra más, que ya está en cines, La Viajera. Have you taught French long time? Oh, no. Before I came here, I never taught anywhere. With this practice, I want you to experience that this foreign language can La Viajera narra really la vida de Iris, que es una mujer misteriosa que vive a las afueras de Seúl. Allí convence a dos chicas coreanas para enseñarles francés, a pesar de su falta de experiencia, digamos. ¿Qué tal esta película? Pues bueno, esta sería la alternativa un Eso poco es. cinéfila para estos días. Hong Sang-soo y Marta, que nos conocemos ya de muchos veranos y de muchas fiestas de guardar, es un director recurrente, estrena película cada 2 años, es un director festivalero, es un director encantador. Obviamente es una película más compleja, más, digamos, más para conocer, más para muy cafeteros, pero es que merece mucho la pena ver. En algún caso, si alguien no ha descubierto a Hong Sang-soo, merece la pena ver sus películas. Le llaman el Woody Allen coreano, pero sus películas, digamos que son menos de guión, menos juego de guión que Woody Allen, son más personajes que se encuentran y se desencuentran, personajes que aparentemente no tienen mucho que contar en la vida, pero que con mucho buen humor, que no quiere decir risas ni jolgorio, se encuentran, y la verdad que es cine sencillo, en este caso con Isabelle Huppert, que como sabes es un rostro maravilloso del cine francés, que siempre además tiene esa cara gélida, ¿no? Ese rostro muchas veces duro. Pues cuando ella rueda películas, que ya ha rodado unas cuantas, con Hong Sang-soo, se da un respiro, es casi el deshielo de su gelidez, y ella es una profesora, por casualidad, una profesora, o se pone a dar clases de francés en Corea, y es una diletante, una paseante y catadora de licor coreano que va encontrándose personajes, pues sí, al ritmo de un paseo, y me parece que de vez en cuando no viene mal ver películas al ritmo de un paseo, y más después de que las otras alternativas que hemos propuesto son casi todas bastante cañeras. ¿Qué otra película de Hong Sang-soo recomendarías? Jolín, es que tiene 50 películas, o sea, te diría, vamos a ver, la que más no sabría decirte cuál es la que... La Puerta del Retorno, Noche y Día. Noche y Día es maravillosa, sí, Noche y Día tiene unas escenas en la playa, esa...
sensacionales, sí. Pues sí, pues para quien no lo haya visto mucho, pues... Ahora sí, antes no, también estaba muy bien. Tiene opciones. Tiene muchas, además tiene unos títulos muy sencillos. Mujer en la playa. Claro. La novelista y su película, sí. Muchas donde elegir. Mira, que quiero que escuches o que comentemos esto. Que se cumplen 30 años, ni más ni menos, de los puentes de Madison. Yo creo que es una de las historias de amor más recordadas de la historia del cine, ¿no? Sí, una película que mejora la novela, una pequeñita novelita que yo creo que en aquel momento todos acudimos a leer. Si no la habíamos leído antes de la película, después la fuimos a leer cuando fuimos a verla al cine, con Clint Eastwood demostrando que es un director por encima de clichés, y en aquel momento todavía, digamos, pesaba su Harry el sucio, para entendernos, sí, ¿no? Sí, y ahí alguien dijo, oye, este hombre, cuidado. Había dirigido ya varias obras maestras, pero quizá westerns, quizá otro tipo de cine, y aquí la pareja de Francesca y Robert, Meryl Streep y Clint Eastwood, es maravillosa. Y esa escena final con la manilla de una puerta de un coche, que no puede haber cosa menos, ¿no?, más material y más absolutamente anodina, crea un momento de tensión maravilloso. El otro día Mariola escribía en El País que no entendía por qué Francesca se quedó en su matrimonio en vez de irse con él. Claro. Nadie lo entendemos aquí. Claro. Venga, esta semana se ha generado una polémica a raíz de los conciertos que va a dar Jennifer López en España, porque los precios de las entradas normales rondan entre los 65 y los 400 euros. Pero lo que ha desatado el debate son los paquetes VIP. Estos paquetes permiten a los fans conocer a J-Lo personalmente, hacerse fotos con ella. Tienen precios, pues eso, que se disparan hasta los 1.700 euros. Ostras, no te voy a preguntar si vas a pagar ese módico precio. Si quiero ver a Jennifer, me pongo el de... Mira, ahora que hemos hablado de Steven Soderbergh, la de Un romance muy peligroso con George Clooney. Por su carrera como artista, como actriz, ¿qué destacarías? No, a mí me parece que ya no es que sea una actriz, es una estrella, y como estrella ya tal sobrepasa eso, por eso está la gente dispuesta a hacer esas locuras, y como actriz, pues a mí me parece que tiene cierta gracia. No es una actriz, digamos, del método, por supuesto, ¿no? No es Meryl Streep, que hemos comentado ahora mismo. No la veo haciendo Los puentes de Madison, pero hasta cierto punto sus comedias románticas han funcionado muy bien. En esta que te digo, en Un romance muy peligroso, me parecía que hacía una pareja con George Clooney sensacional. Es uno de sus papeles, digamos, primeros, que llamó mucho la atención. Lo que pasa es que también es cantante, yo creo que sea una estrella del pop, y ahí pues toca diversos palos, ¿no? Pero yo me quedo casi con alguna de sus comedias, ¿no? Y tampoco sin pasarnos. Venga, pues como no vamos a ir ni tú ni yo en ninguno de sus conciertos, vamos a despedirnos con ella. Marry me, say yes. Marry me, say yes. Marry me, say yes. For the rest, I never seen forever. Carlos Marañón, muchísimas gracias. Una a ti, semana Marta. Más. Un besazo. Un beso fuerte. Chao. La Ventana, en Ser Podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Desde Radio Valencia, Eugenio Viñas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en el Club de la Escucha tenemos un podcast de detectives. Todas las historias tienen con un todos principio. sus tópicos, con cigarros, con whisky, con esta voz madura y áspera. Música jazz. Así que
¿Dónde está el maldito jazz? Con el maldito jazz podríamos pensar que es lo de siempre, pero no. Empezando por el detective y su ayudante. Una detective en este caso. Su nombre es Jules. Tiene fobia a los espacios abiertos y lleva 3 días sin fumar. Hace 2 años desapareció su mejor amigo, Paul, la persona que le mantenía los pies en el suelo. Pero antes de hacerlo le dejó algo. Las llaves de un coche, digamos, especial. Una máquina perfecta capaz de almacenar y procesar grandes cantidades de datos y a la que le encanta escucharse hablar. Le gusta que le llamen Ren. La vida es un lugar bastante extraño, ¿verdad? Decía que es un podcast de detectives, pero no es lo que podríamos esperar a priori, pensando que es un podcast de detectives, ¿no, Eugenio? Eso es lo que hace, sobre todo, manosear, digamos, esos tópicos que decías tú, Marta, en torno al mundo de los detectives. Aparte los mete en la coctelera del mundo del podcast con el equipo de Branded de Podium Podcast, que tiene ya bastante experiencia, y en este caso con el reciente flamante ganador de un Ondas del Podcast en la categoría de Mejor Podcast en lengua cooficial del Estado, que creo que está ahí a tu lado en Radio Madrid. Aquí a mi lado, David Pascual, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. David es guionista y escritor, creador del podcast Jules y Ren. Desde el principio ya aparecen los primeros giros de guión. David no es un detective, sino una detective. Tiene agorafobia. Viene acompañada de un coche que va a ser igual de protagonista que ella, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos? Has querido jugar con estos códigos clásicos, con thriller, pero es otra cosa. Claro, la idea es, obviamente, Jules y Ren, en cuanto a la estructura, en cuanto al formato, es lo que se llama un who made it, ¿no? Que es como adivina quién ha sido al final, que es pues Sherlock Holmes, pero también se ha escrito un crimen, o a mí me gustaba mucho la referencia de se ha escrito un crimen, en realidad. Pero eso es un armazón estructural que sirve para crear una narración que la gente quiera leer más. Pero más allá de eso, la idea era, vale, pero ¿cómo hacemos esto un poco divertido, ¿no? ¿Con qué elementos vamos a jugar? Y juega con los elementos del noir y del policíaco, incluso como de la radionovela antigua policíaca, para contar esa historia, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, es una historia de personajes, ¿no? Que al final es a mí lo que más me interesa. Eugenio. Además, David, hay personajes, digamos, disfuncionales que están un poco, hablando claro, se les ha ido la olla en distintos sentidos. Decía Marta antes lo de la agorafobia de Jules, pero en realidad esto, David, está en clásicos como Sherlock Holmes o incluso en éxitos recientes del thriller detectivesco de género como puede ser House. No sé de cuáles has bebido un poco para crear esta historia. Bueno, es que todos estos... Es que claro, el origen siempre es Sherlock Holmes, ¿no? Y House es Sherlock Holmes. Que al final siempre es esta historia como del personaje absolutamente disfuncional, pero que tiene una capacidad especial para ser resoluble en cosas que nunca son ser resoluble en su vida, ¿no? Claro. Y Ren o el médico este que era el ayudante de House, que no recuerdo cómo se llamaba, o Watson... son las personas que tratan de humanizarlos, que están a su lado, que siguen con ellos y que tratan de humanizarlos. Lo que pasa es que en este caso la persona que trata de humanizarlo no es una persona, es un coche. Claro. Y los que tenemos una edad, hablando de este coche, hemos pensado inmediatamente pues en el coche fantástico. Claro. ¿No? Sí, claro. Yo cuando hablábamos en las primeras reuniones del proyecto siempre me hacía muchas risas, pero era que alguien hablase del coche fantástico y nadie hablaba nunca del coche fantástico. Pero claro, sí, es otra referencia, pero que bebe en realidad de lo mismo, ¿no? De nuevo, es verdad que el formato en el coche fantástico es un poco diferente.
Pero al final también se plantea otra de los grandes planteamientos que a mí me parece que está en Jules y Ren, ¿no? Que es constantemente se gira muchas veces en torno al ¿pero qué nos hace humanos? Ren es humano porque parece que tiene sentimientos humanos, o no lo es porque es un coche. Y en paralelo, un coche es la única persona capaz de convertir en un poco más humana a una persona tan herida como Jules en la serie, y parece que así es. Y esto es súper interesante. No entraré a teorizar, que Marta ya me sufre de vez en cuando sobre el mundo del podcast, pero en realidad David marca, y perdón por la redundancia fonética, un marco que es el coche donde van a suceder todas las cosas. Esto a nivel sonoro, para quien nos esté escuchando y le apetezca escuchar esta serie, Jules y Ren, es súper estimulante. Es decir, el hecho de limitarte a un espacio hace que a nivel sonoro y a nivel de producción todo sea muy estimulante, porque todo va a ocurrir, digamos, en este entorno, ¿no? Desde lo que hay fuera del coche, si se abren las ventanillas, dentro del coche, los personajes, cómo se hablan de atrás adelante, etcétera, etcétera, en realidad, bueno, persecuciones, etcétera, y va a generar un montón de dinámicas. ¿Lo ves tú así también, David? Me refiero a esto de, parece un hecho limitante, ¿no? Como que el espacio interior del coche podría ser una limitación, sobre todo, por ejemplo, en el audiovisual, pero aquí en el audio se convierte casi en un dinamizador de toda la serie. Claro, sí. A mí me parece que en los proyectos de este tipo lo primero que me obsesiona siempre es el marco. Tratar de crear un marco que además no me obliga a hacer muchas transiciones espaciales. Eso no siempre es posible, aunque algunas de las audioficciones que a mí más me gustan respetan eso, pero en este caso había una excusa fenomenal, ¿no? Estamos hablando de una persona disfuncional como es Jules, que además tiene ansiedad, que además tal, de repente la agorafobia es una excusa perfecta para encerrarla en el coche y que todo suceda ahí. Cosa que además se convierte como en un gag habitual dentro de la claro, ficción, ¿no? Porque todo el mundo le dice, pero ¿por qué tenemos que hacer reuniones en el coche, ¿no? Lo ha comentado Eugenio antes, esta ficción sonora es un branded podcast. Viene muy bien que uno de los protagonistas sea un coche, porque está patrocinado por Renault, de ahí Ren. Pero claro, esto pasa totalmente desapercibido. Cuando a ti te encargan este podcast, te ponen límites, te dan guías. ¿Cómo se te ocurre de repente, ¿no?, de un encargo hacer una ficción de este tipo y que funcione tan bien? Bueno, en este caso yo había, aunque no mucho, he trabajado un poco también en publicidad, aunque yo trabajo fundamentalmente en el guión, pero eso hacía que ya desde el principio algunas cosas, digamos, que supiese cómo se iban a jugar. El trabajo, honestamente, ha sido súper fácil, la verdad. Ha sido muy fácil con la marca, ha sido muy fácil con el equipo, que ha sido absolutamente maravilloso. Pero siempre sabes que hay gente que tiene que dar el visto bueno, con lo cual tú haces algunas pruebas de lo que planteas, intentas plantearlo de una manera también que te vayan a entender muy bien cuál es el objetivo, pero etcétera. Ellos querían algo completamente creativo. Bueno, desde luego a mí me han dejado mucha libertad. Obviamente se han hecho algunos cambios por el camino, pero en general yo creo que de hecho cuando lanzamos como ya los capítulos tal cual, escritos enteros, creo que no hemos cambiado ni una coma, literalmente, lo cual... trabajando con una marca detrás es muy poco habitual. Sí, sí. Vamos a conocer un poco más de los protagonistas. Estamos hablando de ella, ¿no?, que es maniática, disfuncional, decías tú, con tendencia a eso, a ser muy nerviosa, algo verborreica, pero que le encanta ser detective. Él es muy irónico, es más distante, pedante, a veces incluso también melancólico, pero también es un poquito superdotado, ¿no? Porque, bueno, es una máquina y a veces pues se lo olvida. Ni se te ocurra. ¿El qué? No digas ni una palabra. No he fumado y no eres mi madre. No he abierto la boca. Ren. ¿Qué? Los coches no tenéis boca. Muchas gracias, Jules. ¿Qué? Muchas gracias, ¿por qué? Por herir mis sentimientos. Ren, te quiero, lo sabes, pero tampoco tienes sentimientos. ¿Sabes que hay cientos de teorías que defienden que el mundo tal y como lo conocemos es una simulación y tú eres un programa informático igual que lo soy yo? ¿Qué define lo que es humano? Escucha, un taxista va borracho por una calle en dirección contraria. Aparece un coche de policía, que lo ve, pero sigue su camino y no hace nada por detenerle. ¿Por qué se ha librado el taxista? Fácil. El taxista va caminando. Exacto. Eso es lógica deductiva.
Ahora escucha esto otro. Oh, hermanas perdidas de la luna y cabello creciente que vagan, con chal andrajoso vagan, por la calle de Blicker vagan, por las que ya no lo hacen. ¿Qué es? ¿Un poema? ¿Qué significa? Significa que hacen algo por quien no es capaz de hacerlo. Puede ser. Puede ser. Es poesía, Ren, no son matemáticas. Arrancamos. Con interpretaciones de Michelle Jenny y de Carlos Santos, ¿no? Vaya dos actores. Y también de Ángeles Martín, Ana Wagener, y con la dirección de Nacho López Murria, que también hace tándem artístico con David. ¿Cómo ha sido trabajar con Nacho? Ya sé que os conocéis, David, pero también ha tenido un papel aquí clave. Bueno, maravilloso. Lo comentaba antes y lo reitero. El trabajo con el equipo, tanto con Nacho como con toda la gente que ha estado en el proyecto, con los actores y las actrices, con Elia, con todo el mundo, ha sido maravilloso, de verdad, muy fácil. Y esto no siempre es tan fácil, pero creo que desde el principio luego todo el mundo estábamos muy dentro del proyecto. Creo que todo el mundo teníamos la sensación de que era un proyecto guay. Y entonces todo el mundo ha remado muy a favor, la verdad. Eugenio, ¿tú dirías que es un podcast recomendable para aquellos que no estén muy acostumbrados a escuchar ficción sonora? Lo es, y en el mundo del podcast y de la ficción sonora esto a veces suena de mérito. Es decir, cuando alguien te dice que es un buen podcast de ficción sonora en concreto, para empezar, es normalmente, digamos, porque digamos que no es una superproducción en la que hay, digamos, efectos especiales, un gran número de personajes, un gran número de tramas. Bueno, en este caso lo es porque manosea los tópicos del género negro, porque se entreven por ahí pues esos rastros de, ya lo ha dicho David Pascual, pues de Sherlock Holmes, de algunas series que tenemos muy recientes. Por todos esos motivos, también porque son episodios más bien cortos, pero también porque la ficción no para de avanzar. Entonces, a la vez que, por ejemplo, el personaje de Jules pues se pone aquí como a tomarle el pelo a esta inteligencia artificial que es un coche con un poema, ¿no? Como haciéndole ver que no puede llegar a todo, a la vez que, digamos, la ficción se toma tiempo para hacer este tipo de cosas que son muy interesantes en la ficción sonora, a la vez no para de avanzar y no paran de suceder cosas, y a poco que uno llega al segundo episodio, digamos que la trama está ya desatada. Ya sé que no se ha terminado de publicar, hay 3, ¿no? Publicados. Sí, en este momento, si no me equivoco, hay 3, ¿verdad, David? Creo que sí, ayer se publicó el tercero, se publican cada martes. ¿Estáis pensando en una segunda temporada? Igual es pronto, pero... Buah, ojalá. Yo en realidad tengo ya como una movida de notas en el teléfono con un montón de cosas. Mira, vamos a llegar a la señora Gloria, que va a ser la cliente. Tenemos que quedar dentro de un coche. ¿No podíamos quedar en su oficina? Esta es mi oficina. ¿Y por qué trabaja usted en un coche? Es agorafóbica. ¿Quién ha dicho eso? No soy agorafóbica. Es solo que no me gustan los espacios abiertos. Ni la gente. No le gusta la gente. La fobia social es muy común en las personas con altas capacidades. Personas con altas. Mire, no sé si todo esto está siendo una buena idea. El coche nos da privacidad y se está calentito. ¿Así le parece mejor? ¿Podemos hablar ya del caso? Ren, te presento a la señora Gloria. ¿El coche es Ren? Un placer, señora Gloria. No es solo un coche. Es una máquina perfectamente engrasada capaz de procesar miles de datos en fracciones de segundo. Busca algoritmos, memoriza patrones y tiene un gusto musical bastante decente. Miren, de verdad, creo que esto ha sido un error. Creo que simplemente volveré a casa. La señora no está convencida de contratarles. Una descripción de ella realizada por Ren acaba convenciéndola. Ren, ¿qué podrías decirme a primera vista sobre la señora Gloria? ¿Qué es esto? Que es tremendamente maleducada. ¿Maleducada yo? Sin ninguna duda. ¿Y qué más? También es evidente que la señora Gloria se ha dedicado durante mucho tiempo a los trabajos manuales. ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Algo más? Ha visitado recientemente China, seguramente por trabajo. Y es una aficionada empedernida al juego, más concretamente a las cartas. ¿Ya está? Fuma tabaco negro. ¿Cómo ha sabido todo esto? ¿Me han investigado? ¿A usted? Oh, no, por Dios. Qué aburrimiento. Me quedo dormida solo de pensarlo. Es solo que es usted un libro abierto. Ren, ¿quieres explicarle a la señora Gloria cómo ha sabido todo esto?
Por supuesto. Comencemos por sus manos. La derecha es ligeramente más gruesa que su mano izquierda. No es fácil darse cuenta si no se pone mucha atención. La diferencia de tamaño se debe generalmente a los callos, las durezas y, en menor medida, la musculatura más desarrollada. En el caso de Al final, Jules y Ren aceptan el caso. Lo que no pueden imaginar es lo que la señora Gloria les va a plantear y quién es ella, o mejor dicho, cómo es ella. Fue el señor Lendoiro quien hace unas pocas semanas me informó de que había recibido una llamada de una misteriosa empresa llamada Apatec, un gigante tecnológico que quería ofrecerme un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Ahí está la cuestión. Querían que trabajase viendo, analizando y detectando vicios violentos o de posibles terroristas en uno de los foros de la empresa. ¿Qué es lo extraño del caso? Para empezar, que mi negocio y formación no tienen nada que ver con este encargo. Y para seguir, que yo en realidad soy ciega. Esto se pone interesante. No vamos a hacer spoiler porque son audios de los primeros 2 capítulos, pero ¿se cierra la trama de la señora Gloria? Sí, bueno, aprovecho para decir que si tenemos detectives escuchando el programa, pueden encontrar un montón de guiños a Sherlock Holmes muy escondiditos. Que han sonado por aquí, ¿no? Alguno acaba de salir, sí. Se cierra la trama de la señora Gloria, que es como el caso que se aborda y para el que contratan a Jules y a Ren en esta temporada. Lo que pasa es que hay un caso más de fondo que tiene que ver con la desaparición del compañero de Jules, que es el creador de Ren, además, que no se cierra. Que se dan algunas pistas sobre qué ha pasado con eso, pero eso para la segunda temporada. Pero que queríamos dejar abierta la posibilidad de una segunda temporada. Exactamente. Ahí está. Bueno, pues se pueden descargar y escuchar ya en todas las plataformas Jules y Ren en Podium Podcast. David Pascual, muchísimas gracias por venir a La Ventana. Eugenio, muchísimas gracias a ti también. Disfruta de la playa. Gracias, un abrazo para los dos. Un beso. Un abrazo. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hoy en este espacio que durante esta semana dedicamos a recuperar ese relato personal de la historia que siempre nos cuenta Nieves con Costrina, vamos a fijarnos en la muerte del pintor Francisco de Goya. Murió tal día como hoy, un 16 de abril de 1828 en Burdeos. Después fue enterrado con su amigo y con su consuegro, Martín Goicoechea. Pero cuando fueron a traer sus restos a España, se encontraron con un problema. En la tumba había 2 cuerpos, todo bien, pero había solo un cráneo. Francisco de Goya fue un gran pintor aragonés. ¿Quién no sabe esto? Lo que no sabe nadie es dónde demonios ha ido a parar su cabeza. El 16 de abril de 1828 murió Goya en Burdeos, Francia, y fue enterrado junto a su amigo y consuegro Martín Goicoechea. Aquel día fue la última vez que le vieron con la cabeza en su sitio. Goya permaneció en el olvido durante 52 años, hasta que un día el cónsul español, de paseo por el cementerio, se fijó en un panteón roñoso en el que se leía malamente: Francisco de Goya y Lucientes. ¿El autor de los fusilamientos y las majas yacía en ese panteón cutre? El cónsul no daba crédito, pero aún faltaba la peor noticia. En algún momento, no se sabe cuándo, a Goya le birlaron el cráneo que más guerra ha dado a la administración española. Con su descubrimiento, el cónsul dio inicio a un calvario de 20 años de trámites con el gobierno español para repatriar los restos de Goya. 2 décadas imposibles de resumir, pero quede dicho que el retraso se debió a que, como el pintor estaba enterrado con otro humano y allí había 2 esqueletos y una sola cabeza, nadie acababa de decidirse cuál de los 2 era Goya, el que tenía o el que no tenía la cabeza. El cónsul envió al gobierno un telegrama que decía: esqueleto Goya no tiene cráneo. Y el gobierno respondió: envíe Goya con cráneo o sin él. Todo indicaba que la cocorota que faltaba era la del pintor, pero la administración española exigía que se confirmara al 100%
antes de repatriar al pintor, no fueran a facturar al muerto equivocado. Después de varias exhumaciones, nuevos entierros, más reconocimientos y un cruce de correspondencia demencial, 20 años después del descubrimiento de la tumba, Goya regresó a España, pero no lo hizo solo. Para estar seguros de que traían al muerto correcto, enviaron a los dos amigos, y los dos permanecen hoy en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Martín Goicoechea, ya se sabe, con cabeza. Goya, también se sabe, sin ella. Si pasan a ver el pintor, saluden su genio y de paso presenten sus respetos al amigo Goicoechea, que yace en compañía del pintor en la misma tumba. Amigos para siempre. Ni la muerte ni la administración española pudieron separarlos. Pues con la idea de hacer esa visita a la iglesia de San Antonio de la Florida en Madrid y con este bolero madrileño de fondo, vamos a recordar otra historia que ocurrió también un día como hoy, un 16 de abril, pero de 1521. Ese día, el monje Lutero entró en la ciudad alemana de Worms para entrevistarse al día siguiente con el rey de España, con Carlos I, y también recién estrenado emperador Carlos V. De esa entrevista salió un acuerdo que le hizo perder bastante dinero a la Iglesia de Roma. Esto es lo que pasó, según el relato siempre personal y único de Nieves con Costrina. Esta entrevista es lo que se conoce como la dieta de Worms. Una dieta también significa eso, reunión, asamblea. Fue una asamblea en la que quedó claro que los papas iban a dejar de percibir sus sobresueldos y les iba a provocar un serio adelgazamiento de clientela. La dieta de Worms fue el último intento de meter en cintura al monje protestón. Él ya llevaba, desde un año antes de clavar las tesis, ya llevaba dando la bronca contra la venta de indulgencias para financiar la construcción de San Pedro en Roma. Es decir, empezó a destapar la estafa en 1516 y se fue viniendo arriba cuando se quisieron dar cuenta demasiado tarde. Les había montado un cisma en la multinacional. Roma la había pifiado con muchas ganas y Lutero había conseguido demasiados adeptos que ya se habían percatado de la monumental estafa católica. A cualquier persona con dos dedos de frente le dices que la gente pagaba una pasta a cambio de un papelito que te aseguraba un lugar en el cielo. En todo el mundo cristiano. Cuando en Roma y en las distintas sucursales se percatan de la pasta que se podía sacar a base de vender papelitos que te perdonaban pecados, entonces dijeron, pues esto es un chollo. Se podía pecar todo lo que quisieras y cuanto más ricos, pues más pecabas porque podías comprar el perdón. Había indulgencias para vivos y sobre todo para que te lo perdonaran en el más allá. Indulgencias para difuntos. Mira, pongo un ejemplo práctico antes de irnos a contar lo que pasó en la dieta de Worms. Hará unos 12 o 13 años se hizo un tag a la momia de una gran señorona de Cuéllar, en Segovia, que había sido enterrada en una iglesia hace más de 500 años. Aparecieron varias momias, en la iglesia de San Esteban, creo que fue, en Cuéllar. Era una noble que se llamó Isabel de Zuazo. Al hacer el tag,
a la momia y conseguir una imagen en 3 dimensiones, se descubrió que entre el cuerpo y el sudario de lino que lo envolvía, bueno, pues había unos papeles, había un mogollón de papeles. Eso, que era un mazacote informe y medio podrido, resultaron ser 57 bulas del siglo XV y XVI. Han estado muchos años investigando eso, restaurándolo para saber lo que ponía ahí. Eran papelitos por los que la señorona había pagado una pasta y que se llevó a la tumba para, muy pazguata, cuando llegara al cielo, pues como si fuera un visado, que demostrara que tenía todos los pecados perdonados. Eran 57 indulgencias, pues esta mujer se pegó la vida pecando. Groovy, baby, groovy. Ay, ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. En Castilla y en Aragón cualquier excusa era buena para venderte indulgencias y sacarte los cuartos. Que si la cruzada contra los turcos, oiga, dennos dinero, le vendemos este papelito y si usted nos compra para esto, pues le perdonamos los pecados y así nos cargamos a los musulmanes. O para construir una catedral, o para mantener a las cofradías, o para rescatar cautivos, o yo que sé, para que el cura se pegara una comilona, lo que fuera. Una de las indulgencias de esta mujer está fechada en 1484 y sirvió para financiar parte de los 350 millones de maravedíes que los reyes católicos gastaron en la conquista de Granada. Esta indulgencia va firmada por el Papa Sixto IV, que no hacía más que perdonar pecados a todo Cristo con tal de que los reyes recaudaran suficiente pasta para su guerra contra la otra empresa, contra la empresa musulmana. Lutero llevaba un año excomulgado por el Papa León X, aquel que dijo, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Y todos le había excomulgado y todos los escritos de Lutero estaban prohibidos. Esto le dio más vidilla a él como protestón y sus libros fueron pues como ocurrió con Fariña. ¿Prohibieron el libro censurado? Pues reventó las ventas. Lutero quiso entrevistarse con el emperador y contarle su vaina y sus razones. Quería contarle dónde estaba el problema. El Papa prohibió al emperador que recibiera a Lutero, pero sus consejeros le dijeron a Carlos V, cuidado, que tú muy católico y mucho católico, pero ya eres emperador, ojo a que el Papa te vaya dando órdenes por ahí. Y además, este tal Lutero tiene mucho hooligan por esta zona de Alemania y no nos viene bien ahora mismo una revolución. Total, que Carlos V decidió escuchar a Lutero en Worms, en lo que era su primer gran acto oficial como emperador, y además le extendió un salvoconducto imperial para que no tuviera problemas para llegar y moverse e ir. Al emperador, además de conminarle a que no recibiera a Lutero, el Papa también le pidió que lo detuviera y lo enviara a Roma. Y no lo pudo detener porque él mismo le había dado un salvoconducto. Lutero quería negociar. Y en eso tuvo de su parte a Erasmo de Róterdam, al gran filósofo, que era católico, pero que también veía las sinvergonzadas de Roma. Erasmo propuso al emperador y al Papa la celebración de un concilio para debatir desde la teología las tesis de Lutero. Pero bueno, fue decir esto y empezó una campaña de difamación desde la banda del papado contra Erasmo de Róterdam, acusándolo de luterano, de hereje, que no era cierto, él no era luterano, era católico. Pero le dijo Roma que ahí no había nada que negociar, que esto era así, punto. Pues muy bien, dijo Erasmo, que os den, yo me quedo en Holanda. Y él, que tenía que haber estado en Worms, decide no acudir a la dieta de Worms, donde todo el mundo lo esperaba para que pusiera sensatez, diálogo y calma en ese cisma que se estaba montando. En esa dieta de Worms faltó el prestigio intelectual y el ascendente moral de Erasmo de Róterdam, que los que saben dicen, habría influido en el emperador. En aquella asamblea le hicieron 2 preguntas a Lutero. Si era verdad que él había escrito todos los libros que le citaron y que había prohibido el Papa, y si se retractaba de todo lo dicho.
Lutero dijo que sí, que todos esos libros los había escrito él y alguno más que no se había mencionado. Y esto estuvo bien porque el marisabidillo del emperador dijo así en tono despectivo que no se creía que ese hombre hubiera podido escribir tantos libros. Y a la segunda pregunta respondió que no se retractaba. Y ya ahí se le fue la lengua. Dijo que Roma estaba infestada de degenerados viciosos y despilfarradores, que ya bastaba de sacarles los cuartos a los alemanes y que el emperador era un flojo por ser un correveidile del Papa. Está claro que dijo todo esto porque jugaba en su campo y de hecho salió a hombros de allí. No es una metáfora, salió a hombros. A Lutero lo sacaron a hombros. No le pudieron detener porque tenía este salvoconducto imperial que le daba inmunidad mientras estuviera en Worms. Y ya está. Lutero y Carlos V nunca más se vieron las caras y la multinacional perdió pues un gran paquete de acciones. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Pues con esta historia de Lutero terminamos este repaso a las historias de Nieves con Costrina. La Ventana, en Ser Podcast. Empezamos a cerrar la ventana. Yo pensé que los colaboradores ya estaban de camino a sus vacaciones de Semana Santa, pero por aquí ha aparecido Pilar de Francisco. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué haces aquí? He apurado. Bueno, es que son días de Semana Santa muy especiales. Cada uno se organiza de una forma. Son días de procesiones, ¿no? De procesiones en coche, camino de tu lugar de vacaciones. Días de recogimiento también, haciendo maratones de series. Días de sofá y mantita, que es un poco lo que yo voy a hacer. Porque además me han dicho que aquí en Madrid va a llover, Así que eso es lo que te apuntas, ¿no? Venga, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, esta Semana Santa me gustaría probar algo, a ver qué te parece, ¿vale? Ver. Porque aquí nos gusta a nosotras mucho la comedia. ¿Y jugar? Sí, total. Y hay quien dice que la comedia es una forma de ver la vida, ¿no? Yo, de hecho, cada vez que veo a Carlos Sobera en First Dates, que pregunta a alguien qué es lo que más te gusta de una persona, dice, a mí que tenga sentido del humor, que luego es mentira, luego te dice la lasaña y que vamos a un italiano, pero siempre se suele contestar eso. Entonces he dicho, ¿por qué no? Vamos a ver cualquier cosa desde una perspectiva cómica. Venga, te lo compro, empecemos. ¿Por cuál? Mira, como en Semana Santa he pensado, pues, comedia y religión. Uy, ¿estás segura? Estoy intentando. ¿Quieres empezar por esto? Porque esto puede cocer a más de uno. Es polémico, por lo menos. Sí, ya me imagino abogados cristianos subiendo el volumen a ver qué dicen. No te preocupes porque es recorrer un poco las series, las películas, los monólogos de humor que han tratado este tema, la comedia y la religión. Además, si me denuncian por un chiste y me meten en la cárcel, mal no me viene que me ahorro un alquiler en el centro de Madrid. Krista Superstar. Siéntete cómoda, cierra los ojos y deja las lentillas donde puedas. Tengo noticias para... Venga, ¿por dónde empezamos entonces? Ya que estamos en Semana de Pasión, he dicho, pues hablemos de comedias inspiradas en el Nuevo Testamento y la historia de Jesús. Pero antes vamos a aclarar qué es esto de la Pasión. Lo explica muy bien la cómica Leonor Lavado. Primero, ¿qué es? Es la semana en la que los católicos celebran la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Perdona, ¿lo de pasión no es muy romántico? Pues no, pasión viene de pati, que significa sufrir, es decir, el sufrimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección. Vamos, Pasión no es Ryan Gosling y Michael McAdams en el diario de Noah. Pasión es un drama. La historia de Jesús, si fuera ficción, seguiría las reglas del manual de guión Salva al gato. ¿Salva al gato? ¿Eso qué es? Es un manual que hizo un guionista muy famoso que él se inventó la técnica de si quieres que te caiga bien un personaje,
haz una escena que la primera vez que le veas haga algo loable, algo altruista, como salvar a un gato. Entonces Jesús eso hace mil cosas, ya solo así me viene, hace milagros los panes, cura gente, resucita gente, invita a todo el pueblo a una ronda de vino. ¿Cómo no te va a caer bien alguien así? Dices, a tope contigo con todo lo que te pase. Y esta técnica de salva al gato la usan tal cual en un personaje del cine que también hace cosas milagrosas. ¿Quién es usted? Un amigo. Un amigo, dice Superman desde la humildad, un amigo, un siervo, que sí, es como la persona de más cosas más increíbles y es la persona más humilde. Superman 1, 1978, él es un poco de Mesías con capa, cae del cielo, al crecer descubre que tiene poderes que el resto no tiene, y hay una escena tal cual que hay un gatito en un árbol maullando, pues los gatos tú sabes que las dos tenemos gatos, suben pero luego no saben bajar, él coge al gato y se lo entrega a la niña y lo salva. En esta primera parte de Superman 1 hay mucho humor, por un lado el personaje del malo, Lex Luthor, y también esa dicotomía Clark Kent-Superman. Clark Kent es el humano cuando lleva gafas, tiene miopía, es mortal, y Dios cuando lleva lentillas es Superman. Venga, más ejemplos de comedias inspiradas en la figura de Jesús. Si Espera, hablamos... es que estoy viendo ahora a Superman con otros ojos. ¿A que sí? Jesús, claro, viene a salvarnos y no hacemos ni caso. Bueno, si hablamos de eso, de esa gente, ese patrón, gente que cae del cielo, muere y resucita, hay una película que hizo Spielberg sobre un marciano con adicción al móvil. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Ahora vas a resignificar todas las películas de mi infancia. Vas a ver La Pasión de Cristo, Mel Gibson en ET. Pero la crítica la definió como el evangelio según Spielberg. Al igual que en Superman no habla de religión de forma clara, no te lo dice tal cual, pero sí ves patrones. Ves que ET es un cachopán que hace milagros, porque los niños vuelan con la bicicleta, que se deja hacer de todo, le ponen hasta pelucas al pobrecito, le aíslan, los científicos quieren experimentar con él, muere y gracias a Elliot, a su amigo, salva y resucita. Estaré aquí mismo, le dice ET señalando la cabeza de Elliot, en plan, niño, reza y así podrás hablar conmigo 24/7, mientras tengas fe, siempre estaré contigo. Y si hablamos, he dejado lo mejor para el final. A ver. Interpretaciones libres de la Semana Santa, nuestra tradición de las procesiones. Hollywood intentó reflejarlo en lo que yo llamo comedia no intencionada, que es que tú intentas hacer algo dramático y te sale una comedia. Misión Imposible 2. Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí. Ese fue el batiburrillo, ¿no? Mezclaron procesiones con santos ardiendo en Misión Imposible. Claro, es una misión imposible. Con fallas, con San Fermín, lo mezclaron ahí todo. Faltaba la vaquilla del Grand Prix y ya han hecho todos los batiburrillos posibles de todas las fiestas nacionales. Esto lo comentábamos ayer con Santi Alberú y con Miguel Anómalo, pero es que a Tom Cruise le permitamos que igual redibuje España como quiera, él a su modo. Totalmente, es lo más parecido a un Jesus que tenemos. Realmente le pondría este sonido. Bueno, y aunque no es comedia pura, hay que hablar de Jesucristo Superstar, la adaptación de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber, el mismo del fantasma de ópera y Cats. Esta película se estrenó en el 73 y entre tanto sufrimiento de Jesús hay también comedia. Hay un alivio cómico, que esto en guión es un recurso que usas cuando tienes una peli de terror o algo muy dramático, estás todo el rato llorando, mete una escena que relaje, que la gente no puede estar todo el rato con el corazón ahí en tensión. Se le podría llamar a este alivio cómico el personaje Froilán. Tú lees las noticias, todo un drama, pero hay una noticia de Froilán y dices, menos mal que me relajo un poquito, vale. Pues en Jesucristo Superstar el personaje Froilán es Herodes. Así que eres Cristo, Dios gran Jesucristo, prueba tu fuerza divina, anda sobre mi piscina. Una maravilla. Jesucristo va ante Herodes y le pide haz un milagro y te perdono, pero se lo dice de esta forma como parodiando Cabaret. Jesucristo Superstar es una genialidad e historia de adaptar el Nuevo Testamento a los años 70, hippie flower power, un poco, que al Vaticano le encantó, pero aquí en España pues entró regular con la censura. Y es que en la comedia funciona mucho esto de sacar las cosas de contexto, porque como canta Herodes, si Jesús de Nazaret viviera en el siglo XXI, su milagro sería caminar sobre una piscina.
Bueno, y si hablamos de comedia de Semana Santa, yo me he traído a alguien ilustrado, porque hay que hablar de esta película sí o sí. ¿Los romanos qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. La estaba Pero aparte esperando, del alcantarillado, ya tardaba en aparecer la vida de Brian. Claro, sí. es que una de las mejores comedias de la historia del cine. Ana Valtierra la nombró referente a Ana Valtierra. Sí. Si podéis escuchar la sección del lunes, una maravilla. Y es que nunca te cansas de ver esta película. Es como el anuncio de Luis Taera de YouTube que dice: hola, soy Luis Taera y mi tierra Galicia está en peligro. Siempre quieres ver ese vídeo otra vez. Bueno, que no construyan la central que él dice, pero bueno, es una maravilla. Venga, por si hay alguien despistado por ahí, la vida de Brian, ¿cómo lo resumirías? Es la historia de Brian. Brian es vecino en Pesebre de Jesús, un ciudadano normal que es confundido con un mesías y al que todo el mundo empieza a adorarle. Esta confusión le lleva hasta la crucifixión. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, líneas a la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí. Muy bueno, muy bueno. Bien. Es Salga, una pues. maravilla el humor absurdo de los Monty Python, y el que más sabe sobre la vida de Brian es Javier Durán, es escritor, guionista de comedia, subdirector de programas como Leitmotiv, director de Al cielo con ella, el Late Night de Nara Álvarez, y muy conocido en redes como Tortondo, y ha escrito este libro que se llama ¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros?, que está dedicado a la vida de Brian. Ay, qué chulo, pues vamos a saludarle, ¿no? Venga, Javier Durán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La vida de Brian es una de las mejores comedias de la historia, eso es innegociable, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que nos engancha, que nos cautiva y que la vemos todos los años otra vez? Es que yo creo que La vida de Brian no es incluso la mejor comedia del cine, que es una de las mejores. Es la película que mejor explica el catolicismo y las religiones. O sea, yo creo que deberían ponerla en los colegios antes de las vacaciones de Semana Santa, porque es una película que dentro de la comedia explica muy bien pues la gente que siga falsos mesías, todo el negocio que hay alrededor de la religión y todo eso visto desde un punto de vista cómico. O sea, que es un 2x1 perfecto. Es verdad. Pero ¿cómo nació la idea de esta película? ¿Este era el objetivo, el explicar el catolicismo? No, ellos querían hacer una parodia en una rueda de prensa uno de los integrantes de los Monty Python se inventó que su siguiente proyecto era una historia sobre la vida de Jesús. Los periodistas se lo tomaron en serio y tuvieron que hacer la película. O sea, es como un sketch de los Monty Python al nacimiento de la película. Le surgió sobre la marcha. Sí, dijeron, bueno, pues tal. Pensaban hacerla sobre la vida de Jesús, pero es que vieron que Jesús, lo que decía antes Pilar, era un personaje demasiado bueno, hacía cosas demasiado buenas y dijeron, no, necesitamos a alguien con el que podamos hacer parodia, porque Jesús es imparodiable. Y apareció su vecino de Portal y apareció Brian, pero es una comedia que ahora mismo está más de actualidad que nunca. O sea, yo creo que debería ser como las torrijas, todo el mundo debería consumir la vida de Brian en Semana Santa. Sí, Brian nos salvaría un gatito. Y luego lo de mezclar comedia y religión no suele ser fácil. Jesucristo Superstar le costó el estreno. ¿Cómo fue la vida de Brian? ¿Se pudo estrenar en su día bien? ¿Hubo censura? Comedia y religión es un oxímoron, pero no, curiosamente la tuvieron que estrenar en Estados Unidos porque en Inglaterra se censuró previamente antes del estreno. Es curioso porque ahora en Estados Unidos seguramente la vuelvan a prohibir, tal y como está el patio. O sea que hubo protestas de todas las religiones. Estaban muy orgullosos de ello. Además, decir, somos la única película y el único grupo de humor que ha conseguido unir a todas las religiones en contra de nosotros. Y se quejaron todos, judíos, o sea, menos el Dalai Lama, yo creo que se quejaron todas las religiones sobre la película. Y había monjas manifestándose a la puerta de los cines, o sea, es que era todo un sketch de los Monty Python. Creo que era mejor incluso todo lo que pasó después de la película que la propia película, porque demostraba que habían tocado hueso con la película y eso está muy bien. Es cierto que George Harrison, el Beatle, fue fundamental para que este proyecto saliera adelante. Es que sin George Harrison esta película, ahora que se habla de cancelar, no hubiera existido porque la película se canceló. George Harrison hipotecó
una de sus mansiones, hipotecó su empresa para poder financiar la película. O sea, y luego le dieron un cameo a cambio, que si veis la película esta Semana Santa, que lo recomiendo, es el dueño del monte donde se hace el Sermón de la Montaña. Solo tiene una palabra en la película y se la doblaron. O sea, tener un Beatle en una película y que diga una palabra y encima doblársela me parece también un sketch muy de modo Monty Python. Es maravilloso. Qué maravilla. Hay 1000 momentos, Javier, de la peli. ¿Cuáles son? Tú supongo que la revisarás como un creyente leyendo versículos. ¿Cuáles son tus momentos? ¿Tienes de estos que siempre tengas ahí, tus 3? Mi libro sagrado. Yo, por alusiones, siempre soy fan del momento de la división de las izquierdas y del Frente Popular de Judea, porque me parece que hay que revisarlo cada semana porque siempre está de actualidad. Es maravilloso y porque me toca mucho la patata. Pero, hostia, a mí el Escuadrón Suicida, que es una cosa que la gente no le gusta mucho de la película, que aparezca en Escuadrón Suicida para salvar a Brian y se suiciden todos, me parece maravilloso. Bueno, es que me podría quedar con todos los sketches porque la vuelves a ver y lo recomiendo. Y es más actual que nunca y los sketches no han envejecido nada y eso que la película tiene casi 50 años, o sea que es una maravilla. Sí, sí. Oye, y tú como guionista de comedia, ¿en qué te han influido a ti los Monty Python? ¿Qué has aprendido de ellos o qué aplicas algo de ellos en tu trabajo? Ya me gustaría. Lo mejor de los Monty Python es que nos abrieron un mundo de decir, hostia, se puede criticar todo y todo es parodiable y algo tan mundialmente extendido como la religión, que parecía que hacer comedia sobre ese tema era complicado, comedia voluntaria quiero decir. Los Monty Python yo creo que nos abrieron un mundo de decir, hostia, esto se puede hacer. Y hay un grupo de cómicos que escriben sus guiones, que actúan, que dirigen sus propias películas y decir, llegar a ese punto de poder, es decir, de ver algo, decir, yo quiero hacer esto. Y creo que eso a un montón de guionistas de una determinada generación, y espero que a partir de ahora más, porque esta película no envejece nunca, nos lleva a un punto de decir, si ellos lo pudieron hacer hace 40 años, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer ahora? ¿No? Y eso, hostia, fue muy empoderante para un guionista, es decir, yo quiero hacer esto. Y si hay gente que lo hace, yo lo puedo hacer también. Y eso fue, creo, bastante importante. Incluido con la religión hoy en día y tal y como están las cosas, Javier. Es que yo, el punto fundamental de meterse con la religión, que yo creo que no les hace falta que nos metamos con ellos, ellos ya se lo gestionan solos y tienen incluso abogados que lo gestionan por ellos. Sí. Creo que la única valentía que hay es la que tuvo George Harrison, es apostar y poner dinero en este tipo de cosas, porque creo que son importantes y tal y como está el mundo, más. Es decir, creo que no es una cuestión de falta de creatividad, es una cuestión de falta de valentía de la gente que tiene que apoyar estos proyectos. Y bueno, este guión se acabó en las Bahamas, ¿puede ser? Ese guión se acabó en las Bahamas. Decidieron que los Monty Python ya estaban un poco ahí, que estaban empezando ahí a no irle bien las cosas porque había muchas tensiones dentro, y decidieron que la mejor forma de escribir una película sobre el catolicismo era en un hotel de lujo de las Bahamas. Contrastas, ¿eh? Maravillosa. Ahí se encontraron unos cuantos Rolling Stones, algún famoso mítico, y creo que fue una decisión estupenda porque ellos cuentan con mucho cariño que les ayudó mucho estar juntos esas semanas para acabar de pulir el guión, porque ya iban con un pre-guión hecho, y acabar haciendo la obra maestra que hicieron. Y yo creo que el buen tiempo y esto se lo digo a todos los directores de programas, ir a trabajar en las Bahamas creo que es una idea maravillosa. Sí, ¿verdad? Incluso de las radios, yo me sumo a ese nivel de inspiración. Javier Durán, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Recomendamos mucho a la gente que vuelva a ver La vida de Brian y que lean qué han hecho los Monty Python por nosotros. Muchas gracias, Javier, un besazo. Estupendo, felices vacaciones. Igual, gracias, Pilar. Gracias. Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla, como siempre, mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. It's gonna take time.
got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time